buenas noches Latinoamérica, buenas noches a nuestros hermanos y hermanas de todo el continente que en esta noche se unen a nosotros para seguir caminando rumbo al ECLA 2020. Omar, qué alegría compartir otro día, otra noche y una noche llena de sorpresas y de bendiciones. Katia, desde México, tú desde Estados Unidos, pero muchas personas de todo el continente que en este momento comienzan a inscribir, a ponerse, a buscarnos en el Face, en YouTube, en todas las plataformas que comienzan a seguir esa transmisión. Esta es la gran familia carismática. Estamos contentos, Katia, porque hoy es un día muy especial para todos, especialmente para nosotros los que vamos a llevar esta entrevista, que va a ser una entrevista de sorpresas, de emociones y de muchos datos históricos. Así es, así es. Y antes de poder continuar esta noche hablando de lo que va a ser el programa y presentándole a nuestro gran invitado, queremos invitarle a que tomen sus teléfonos, que seguramente lo tienen en la mano o el iPad, y que comparta esta transmisión. Dele compartir, dele share. Yo lo estoy haciendo, Omar lo está haciendo, para que la buena nueva llegue a toda Latinoamérica. Si tiene familia, si tiene hermanos de comunidad, si tiene jóvenes que no están viendo el programa, llámelos, no se pierda, porque hoy con nosotros está una persona a quien toda Latinoamérica, y por qué no decirlo, el mundo entero ama, y qué oportunidad de compartir este programa. Así que le damos unos segundos, Omar, y damos esa oportunidad a que nuestros hermanos y hermanas compartan esta transmisión. Vamos a compartir, chicos, vamos a compartir familia carismática, vamos a enviar a todas nuestras comunidades, a nuestros grupos de oración, a todos los equipos diocesanos, nacionales, en toda Latinoamérica y fuera también del continente. Vamos a compartir. Hoy es un día rumbo al ECLA, donde preparamos el corazón para las sorpresas del Señor. El Señor tiene preparado grandes cosas para su pueblo, sin duda, y lo estamos viviendo, pero hay que ir preparando el corazón para este acontecimiento. Que el Señor nos dé este regalo de que tengamos el corazón inflamado siempre para que la palabra vaya pegando, vaya entrando poco a poco. Comparta, vamos. Así es, así es. Y bueno, otra noche de caminar. Recordemos simplemente el primer programa, hablamos con mucha alegría y Omar recibimos muchos mensajes en los diferentes medios sociales, en las diferentes plataformas de lo que fue el primer programa, la historia de la Secretaría Juvenil, la historia de los ECLAJU. Y yo recibía mensajes que siguen sonando, decía, qué lindo es conocer para poder amar. Y qué lindo es conocer la historia de la familia de la renovación carismática, de esa juventud latinoamericana. Y yo creo que ha sido una bendición ese primer paso que dimos en este rumbo al ECLA 2020. Fíjate que también en lo personal llegaron muchos mensajes, pero esos mensajes nos conectan con toda la comunidad carismática y nos hacen, más allá del recordar, es revivir la experiencia, ¿verdad? Hay cosas que a veces por el tiempo se olvidan, algunas veces hay cosas que no quedan tan bien grabadas, pero cuando empezamos a compartir con otros, vuelve a retomarse esas pequeñas palabras, situaciones, acontecimientos, y bueno, es un empujón para este tiempo, Katia. Así es, así es. Y recordar es vivir, recordar es volver a vivir esos momentos, y hoy de forma muy especial queremos volver a recordar y seguir recordando nuestra historia, nuestro ser, parte de lo que somos como la familia de la renovación carismática católica latinoamericana. Y qué alegría vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Y digo yo presentar, aunque es una persona que no necesita presentaciones. Es una persona que tan solo poniendo su nombre en el Facebook en todos estos días hemos recibido corazones, hemos recibido likes, deditos diciendo, porque es una persona amada y conocida. En esta noche nos acompaña nuestro querido padre Diego Jaramillo, y presidente del Minuto de Dios, y sobre todas las cosas, un sacerdote que podríamos pasar horas y horas diciendo quién es, pero quiero decir, es un sacerdote que ha
quedado clavado en el corazón de tantas personas de todo el continente que tuvimos y seguimos teniendo la gracia de escucharlo. Padre Diego Jaramillo, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Para ti, Katia, para ti, Omar. Omar, te digo, allá le dicen Omar. Pero bueno, de todas maneras, para ustedes dos y a través de ustedes, para todos los hermanos que estén escuchándolos, me imagino que sobre todo en México o en Estados Unidos, pero de todas maneras, por lo que Katia dijo, también en otros lugares del continente. De manera que a todos los hermanos en la fe en Cristo, a todos los hijos de Dios Padre, a todos los hermanos en la renovación, un saludo muy cordial. Y aquí estoy para que me fusilen con sus preguntas. De todas maneras, trataré de ayudar para que esta preparación al ECLA 2020 sea lo mejor posible y para que todos lleguen llenos del fervor del Espíritu a compartir experiencias y oración y, por supuesto, el encontrarse como hermanos. Claro que sí, padre, y le cuento que están gente de Perú, de Argentina, de Brasil, está gente de Paraguay, está conectada casi toda Latinoamérica, se están conectando gente de Puerto Rico, así que esta es la fiesta latinoamericana, Omar, que hoy comenzamos a vivir en este segundo caminar con nuestro amado padre Diego Jaramillo. Pues a todos los hermanos. Y a todos nuestros hermanos. A ver, Omar, di tú. Perdón, padre, que a todos nuestros hermanos del continente, que sin duda, padre, le siguen en los escritos y ahora le van a conocer en vivo y en directo. Hay muchos chicos de mi generación, quizá un poco antes, chicos más nuevos, que quizá no le conocieron a usted en la predicación como tal, y que mucha de nuestra formación en la fe, en la renovación carismática, ha sido por los escritos que usted ha dejado, más de 100 folletos, más de 100 libros, y ahora es muy bueno y es muy emocionante y gratificante, padre, también poder escuchar de viva voz cómo ha sido toda la experiencia en todos estos años, padre, y bueno, es emocionante para mi generación y para los más chavos que apenas tienen su primer contacto con usted, así que mándenos las preguntas también para el padre, que hoy el padre está dispuesto a contestarlo todo. Así es, así es. Y bueno, yo tengo la bendición de conocer al padre Diego junto con mis hermanos y haber trabajado con él y caminado bajo su asesoría, también su bendición en muchas cosas. Y muchos de nosotros todavía lo llamamos papá, porque para nosotros ha sido un padre espiritual. Pero si hoy tuviéramos la oportunidad, padre, quisiera preguntarle, ¿cuál ha sido tu inicio dentro de la renovación? ¿Qué riqueza, qué gran tesoro hay en tu corazón que hoy como sacerdote pudieras compartir a esas personas que, como dice Omar, han vivido con tus escritos, pero quizás no han tenido la posibilidad de conocerte o de escuchar tu hermoso testimonio, tu historia de amor con el Señor en la renovación carismática? Bueno, pues yo te diría, Katia, que comencé por la gracia del Señor, nací en un hogar creyente. Tanto mi mamá como mi padre eran realmente fieles católicos. Iba siempre a la Eucaristía. Tuve mis primeros maestros, fueron los hermanos de La Salle. Estuve en un colegio durante mi primaria y luego al comenzar lo que llamamos el bachillerato, es decir, 12, 13 años, entré al seminario conciliar de una población de Colombia llamada Santa Rosa de Osos. Ahí hice mi bachillerato, es decir, desde los 12 hasta los 17 años, más o menos. Y los profesores de ese seminario conciliar pertenecían a la comunidad, una comunidad fundada en Francia por San Juan Eudes, y por eso popularmente nos llaman eudistas, pero el nombre más técnico es Congregación de Jesús y María. Fuimos fundados, esa comunidad fue fundada en 1643 por San Juan Eudes. Era sobre todo para predicar misiones, y cuando yo llegué a la renovación carismática y comencé a predicar, me sentía como prolongando en el tiempo la vida de Juan Eudes, que predicó permanentemente. En los libros encontramos que predicó 117 misiones
de a 2 y 3 meses cada una, de manera que vivía predicando, fue un predicador apostólico, pero también fue el que inventó la devoción, no la devoción, sino la manera litúrgica de celebrarlas al corazón de Jesús y al corazón de María. Entonces era devoto, por eso el Papa San Pío X le dio el título de Padre, Doctor y Apóstol del culto litúrgico a los corazones de Jesús y de María. Bueno, entonces entré al seminario mayor, a la comunidad eudista, y me ordené de sacerdote. Ya cumplí 62 años de ser sacerdote. Me ordené en 1958, de manera que, y de edad ya tengo 88, de manera que hay creo que los duplico a ustedes. Poquito, padre. Claro, pero bueno, bendito sea Dios que estoy en buena salud y sigo predicando tranquilamente como si los años no pasaran. Bueno, entonces pertenecía a la comunidad, digo, de los eudistas. Estuve estudiando en Francia, estuve trabajando en el seminario conciliar de una ciudad de Colombia que se llama Cali, y después me nombraron superior de un seminario aquí en Bogotá, un seminario de los sacerdotes de mi comunidad. Entonces, mis primeros años de sacerdocio los dediqué a trabajar en la formación de sacerdotes, a prepararme intelectualmente y luego trabajar en la formación de sacerdotes. Pero siendo muy niño, pues estando de muchacho, por ahí de 15 años, 16, uno de mis profesores me aconsejó que leyera cuentos escritos por el padre Rafael García Herreros. El padre García Herreros fue un sacerdote que fundó precisamente esta obra del Minuto de Dios. Él escribía muy bien y escribía mucho, había publicado bastantes libros y empleaba el género literario de cuento para motivar a la gente a que descubriera quién era Dios, el sacerdocio, el matrimonio, bueno, en fin, toda la vida cristiana. Yo comencé a leerlos y después lo conocí personalmente y nos fuimos haciendo muy cercanos. En alguna fiesta que yo celebré cuando él cumplía tal vez sus bodas de plata sacerdotales, él me acuerdo que dijo, le decía yo hoy a mi hijo, a mi hermano, al maestro, a todas esas cosas que es para mí el padre Diego Jaramillo. De manera que estuvimos muy vinculados. Y entonces yo vine al Minuto de Dios, ya tenía como unos 13 años de ser sacerdote, me nombraron para que trabajara con él en el Minuto de Dios. Y eso me dio la posibilidad de usar la radio, la televisión, etcétera, para evangelizar, pero también me permitió, viviendo aquí, al principio no estaba aquí, estaba pero cerca, conocer un grupo de carismáticos que llegó al Minuto de Dios a mediados de 1967. Es decir, la renovación católica carismática había comenzado hacía 5 o 6 meses. Claro. Cuando llegó ese grupo. Y el padre García Herreros era carismático por naturaleza. Él vivía hablando de Jesús, vivía hablando del Espíritu, quería formar comunidad cristiana, en fin. Entonces el padre García Herreros a esos turistas, casi todos norteamericanos, unos católicos, otros de otras confesiones cristianas, pues los acogió aquí en el Minuto de Dios y alguno de ellos quedó encantado con la obra del Minuto de Dios. Entonces, al regresar a Estados Unidos, le escribió al padre diciéndole que en oración él pensaba que debía venir a vivir y a trabajar en el Minuto de Dios. El padre primero le dijo, pues aquí somos varios sacerdotes, ¿por qué no va a trabajar en otros lugares? Pero él insistió, no, en oración el Señor me dice que es en el Minuto de Dios. Entonces el padre dijo, venga, y él vino con su esposa y 2 niños que tenían, aquí adoptaron otros 2, y luego entonces él fue
el que ya de una manera más concreta trajo la experiencia de Pentecostés bajo la forma carismática aquí en el Minuto de Dios. Y como yo era amigo del padre García Herreros, él me contaba y me pedía que autorizara a algunos de los seminaristas que dependían de mí para que participaran en los retiros carismáticos. Entonces yo fui poco a poco conociendo la renovación, no tanto porque yo quisiera pertenecer a la renovación, sino por solidaridad con el padre y por apoyar al padre que era mi amigo. Entonces, si algunos manifestaban alguna extrañeza de la renovación y del carisma de las lenguas y demás, yo decía, no, hombre, si el padre García Herreros hace eso, pues debe ser bueno, porque el hombre es un hombre espiritual y es muy buena persona y es muy correcto, en fin. Entonces, ahí fui conociendo la renovación, más que por conocerla, por defenderlo a él, por apoyarlo a él. Tanto que me impresionó cuando me hablaron del don de lenguas, entonces comencé a buscar en San Agustín y en San Jerónimo y en los antiguos, si ese carisma de las lenguas lo conocían o no. Entonces, hasta escribí un primer folleto que era el carisma de las lenguas, que después lo hice un librito. Y así comencé poco a poco a meterme en la renovación, pero era como simpatizante sin estar participando. Pero cuando hubo el ECLA 1, del cual ustedes hablarán sobre todo porque están preparando el ECLA de este año, cuando hubo el ECLA 1, pues yo ya conocía a algunos de los carismáticos que llegaban, entonces los saludé y ahí en el ECLA 1 oraron por mí. Ahí en el ECLA 1 fue realmente como mi bautismo en el Espíritu Santo. De manera que recuerdo todavía, pues, en el ECLA 1, pues el año anterior, el ECLA 1 fue en el mes de febrero del año 73. De manera que hace ya, por una parte, 47 años largos. Entonces, en ese ECLA 1, pues oraron, me invitaron y en ese ECLA 1, pues me sentí muy cercano a todos los participantes. El ECLA nació porque el padre García Herreros, aquí había venido un padre americano, dominico, que hablaba en español, porque los dominicos tenían en Bolivia, en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, tenían una casa. Y ahí hubo unos sacerdotes como el padre Raúl Rogowski, el padre Patricio Rilden y el padre Francis Magnot, y después el padre Bork, que vinieron acá. Y entonces el padre Francis vino aquí alguna vez. Él se retiró más tarde del sacerdocio, pero hizo un bien grande en la iglesia y escribió un libro sobre sanación. Y el padre Francis, hablando con el padre García Herreros, le dijo, ¿por qué no hacemos aquí en el Minuto de Dios un encuentro? Invitamos a 4 o 5 grandes líderes carismáticos del continente para que se conozcan y para que trabajen. Entonces dijeron, bueno, invitemos a 4. Pero poco antes de la reunión, el padre Francis habló con un amigo de él de Estados Unidos y le contó que iba a ser una reunión carismática. Y el señor de Estados Unidos le dijo, ¿y cuántos van? Dijo, pues muchos quisieran venir, pero no tienen dinero para los pasajes de avión. Por eso no pueden venir sino 4. Entonces el americano le dijo, yo le mando plata a usted para que les pague los pasajes. Y vinieron, de aquí de Colombia hubo 11, pero de otros países 12 más. De manera que hubo 23, sin contarme a mí, 23 que estaban ahí. Había sacerdotes de México, había el padre Magnot de Estados Unidos, entonces había de México, vinieron de Puerto Rico, vinieron de Chile, vinieron de Ecuador, vinieron de Bolivia, bueno, 23 en total. ¿Qué pensaban ellos? ¿De qué hablaron?
Yo he contado eso en un librito que Katia tenía ahora, que se llama Latinoamérica Carismática, ¿no? Porque quiero que, aquí está la historia de los ECLAS y la historia de los primeros CONCLAT y de los ECLAS juveniles y de los primeros sueños que tuvimos en la renovación en América. Yo había escrito una primera edición de este folleto, de este libro, lo había escrito y lo publiqué en México, llamado Los ECLAS, pero después, cuando hubo el ECLA en Santo Domingo, preparé una nueva edición, los completé, pero en esto tengo solo hasta hace 4 años, hasta el 2016. Hay que hacer los últimos y ponerlos de pronto en este. ¿Cuándo van a tener el próximo ECLA? ¿Qué día exactamente, Omar? O Katia. Octubre 27, ¿cuánto? Tenemos en este octubre, padre, sí, desde el 16 comenzamos la reunión de CONCLAT y ese fin de semana siguiente comenzamos ya el ECLA 2020 que va a ser virtual. A ver, tal vez Katia, bueno, porque es virtual nos da un poco más de tiempo, pero si me consigues allá con Andrés en los archivos de CONCLAT, las actas, pues, o las narraciones, las revistas que haya del año 17 en adelante, aún del 16, porque este salió cuando apenas se iba a hacer, pero no está el resumen de todo. Pero si me haces llegar material, podíamos escribir y tener la historia de todos hasta el próximo. Bueno. Claro que sí, padre, y de hecho que Andrés lo está escuchando en Facebook, así es que públicamente usted lo está haciendo el compromiso del CONCLAT para enviar, y qué alegría, sería un regalo contar con esa riqueza. Padre, escuchándolo a usted y viendo esta riqueza que por lo menos, como dice Omar, a veces no todos sabemos, ¿recuerda usted el nombre de algunos de esos primeros misioneros? Porque qué alegría escuchar cómo es nuestro comienzo en Latinoamérica, y yo bendigo a Dios por su amistad con el padre García Herreros, porque aunque no fue usted porque quiso, bendito Dios que utilizó esa amistad para que no solo se enamorara, sino amara tanto la renovación y la siguiera sirviendo hasta ahora, después de tantos años de conocerla. Bueno, pues a ver, el padre Rafael García Herreros era un sacerdote, había nacido en 1909, murió en 1992. Él fue el primero que trajo la renovación a Colombia y el que facilitó que aquí funcionara el primer ECLA, el primero y el segundo. Bueno, eso uno de los que participó. Ya mencioné a Francis Magnot, él era sacerdote dominico de la comunidad de los padres dominicos y era nacido en los Estados Unidos. Escribió un libro sobre la renovación, sobre la sanación. Fue un hombre muy importante y bendecido por Dios con el don de sanación. 2. Aquí de Colombia recuerdo que estuvo también el que ahora es arzobispo de Cartagena, ya casi renunciando porque está sobre los 78, 79 años. Renunció ya, pero el Papa todavía no le ha aceptado la renuncia, Monseñor Jorge Jiménez. También estuvo un sacerdote de aquí, amigo mío, también de edad ya, por supuesto, el padre Fernando Umaña. Ya van 4 entonces que te he mencionado. Recuerdo que estuvo el padre Héctor Murgueitio de la ciudad de Cali, 5. Estuvo un padre americano que trabajaba en Cali, Colombia. Después fue nombrado obispo en los Estados Unidos, el padre Guillermo Weigan. Ya murió también Guillermo allá en los Estados Unidos, siendo obispo, creo que en Sacramento, no sé qué ciudad, como por California, era obispo él. De manera que ya van como 6 que he mencionado, ¿cierto? Bueno, estuvo el padre Guillermo Nolan, que era un misionero norteamericano también, era un misionero de Merignol y trabajaba en Venezuela, en Caracas. Ya van entonces 7. Estuvo, a ver que recuerde de esa época, estuvo un padre Muñoz, chileno, que ya murió, son 8. Estuvo Monseñor Vargas, que era de la República Dominicana, 9. ¿Quién otro se me viene ahora a la mente que recuerde así?
Estuvo el padre Tomás Forrest, Tomás que murió el año pasado. Tomás era redentorista y había trabajado primero como misionero con los redentoristas en República Dominicana, pero de ahí había pasado a Puerto Rico y era párroco de una población llamada Aguarbuenas, que queda no lejos de San Juan, en la diócesis de Caguas, en Puerto Rico. Tomás Forrest. A ver, otro que haya estado en esa época. Creo que el padre Salvador Carrillo Alday y el padre, y que ya murió también hace, creo, 2 años, murió en Puebla, era mexicano, y también Monseñor Carlos Talavera, que en esa época trabajaba en la Arquidiócesis de México, pero después lo hicieron obispo de Coatzacoalcos, y ya también murió allá Monseñor Carlos, un hombre que trabajó mucho, sobre todo en el ECLA de México, para que en la renovación asumiéramos también la dimensión social de trabajar con los pobres. Él daba conferencias, también publicó cursos de crecimiento para la renovación y hablaba mucho del barrio de paracaidistas que había allá en México, lo que en América del Sur llamamos en Brasil favelas o que llamamos aquí en Colombia tugurios. Era un barrio de invasión. Bueno, esos tal vez estuvo, bueno, recuerdo como los fui conociendo a todos, no sabría decir si fueron todos de la primera época, del primer ECLA o del segundo, porque me tocó también organizar, ahí me metí más de lleno organizando el ECLA 2. Entonces ahí sí ya no hubo dudas de que tenía que mi carga era la renovación carismática. Porque, ¿qué quieres? ¿Qué dices? Padre, del primer ECLA al segundo, ¿qué tiempo pasó? 11 meses. El primer ECLA fue en febrero del 73 y el segundo fue en enero del 74. Porque es que en ese año 73 fue cuando el cardenal Suenen se fue metiendo más en la renovación y se organizó una oficina de la renovación en Bruselas que llamaba ICO, International Communication Office. Entonces, el cardenal Suenens escribía mucho. El cardenal Suenens había sido uno de los organizadores y de los moderadores del Concilio Vaticano II, es decir, el que daba la palabra, el que orientaba las discusiones. Él con el cardenal Alfrink, con el cardenal y otros 2, bueno, eran 4. El cardenal Suenens, y escribió muchos libros en la iglesia sobre la Legión de María, etcétera, y quiso escribir sobre el Espíritu Santo. Pero entonces una señora que trabajaba ahí en la curia de Bruselas le dijo, si va a escribir sobre el Espíritu Santo, ¿por qué no averigua bien lo que está pasando en Estados Unidos con un movimiento que llama la renovación? Y entonces el cardenal Suárez se vino a Estados Unidos a preguntar qué era la renovación. Y ahí le explicaron, creo que estaba en Washington, en la comunidad Madre de Dios que se llamaba en esa época, y entonces, pero Madre de Dios no por la Virgen María, sino porque como Jesús dice que el que escucha la palabra de Dios es su padre, su madre, su hermano. Entonces ellos decían, somos como la Madre de Dios, acogemos la palabra de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Y entonces el cardenal Suárez estuvo con ellos, le gustó mucho lo que oyó de la renovación, pidió que oraran por él y regresó a Bélgica. Y entonces allá en Bélgica dijo que vengan aquí a Bruselas también. Y entonces los de Ann Arbor se fueron para Bruselas y fundaron una casa. Creo que ahí estuvo Kevin Ranagan, no fue, Ralph Martin estaba. Ralph Martin y alguno más. Y ellos llevaron después al año siguiente a Tom Forrest a que trabajara allá con ellos. Y en el año, ya un poco después, en el 78, el cardenal Suárez dijo, hagamos un congreso, una oficina internacional con representantes de la renovación del mundo. Y entonces ahí fue cuando me invitaron a mí
estaba Bob Kavner, que era de Dallas, en los Estados Unidos, estaba Fío Mascareñas, que fue de la India, estaba Andrew, que bueno, había un filipinos, había uno de Sudáfrica, estaba René Hervé-Marie Catá de Francia, estaba Jim Birmingham de Irlanda, y estaba yo como representante de América Latina. Bueno, así comenzamos, pero no, todavía no hablo de la internacional, hablo del ECLA, hablo del ECLA. Padre, pero qué alegría escuchar a usted, porque yo estoy mirando el libro usted y estoy haciendo, para los que nos ven y tienen la oportunidad de, si compraron el libro y todavía no lo leyeron, léanlo, porque está una reseña. Y padre, creo que es algo muy profético lo que usted nos está contando, pero también veo el lema y los temas de los primeros dos ECLAs, que son prácticamente lo que el Papa Francisco nos está llamando de vuelta a la renovación a vivir, porque habla de encuentro, experiencias, obra del Espíritu Santo en barrios populares. El tema del ECLA del 74 fue comunidad, compromiso social. Creo que la historia va un poquito de vuelta unida a los tiempos que el Señor nos llama hoy. Y qué alegría saber que la renovación nació en los ECLAs con algo tan concreto. A veces la renovación, no puedo decir en todos los lugares, pero a veces tendemos más al lado espiritual. Pero qué bueno ver que el ECLA también había sido una oportunidad para que la obra social, el amor de Dios, llegue también a los pobres. Claro, porque es que en el ECLA primero hubo como 3 pasos. Primero, la renovación de la persona, la oración, la lectura de la palabra, descubrir al Señor Jesús cada vez más como un ser vivo, pedir Espíritu Santo, en fin, la renovación de la persona. Luego, la renovación de toda la iglesia, porque nosotros no queremos ser una corriente de renovación, sino que el Espíritu Santo renueve todas las cosas, como decimos en la oración. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. De manera que es todo, tenemos que renovarlo. Y luego, entonces, la renovación de la iglesia, como dijo Pablo VI, la renovación de la iglesia, que es la renovación del mundo. De manera que queremos que el mundo se renueve, que en el mundo haya paz, que en el mundo haya amor, que haya servicio, que haya justicia, que haya libertad. Todo eso lo tenemos que construir nosotros en el corazón para que la iglesia toda, no que la iglesia sea carismática como nosotros, sino carismática, es decir, llena de Espíritu Santo. La iglesia llena de la gracia y del poder del Espíritu Santo. No que entre a la corriente nuestra, sino que toda la iglesia se haga corriente. Entonces, bueno, les decía, no sé si ustedes me guían con sus preguntas para que no me huele. Entonces les decía, se reunió aquí pues el ECLA primero con 23 personas y el padre Raúl Rogowski, que era también norteamericano, trabajaba en Bolivia en esa época, en Cochabamba. Él fue como el moderador de la reunión, era como el teólogo que iba planteando los temas, etcétera. Y el padre Magnot escribió después como el acta de lo que fue el ECLA 1, las conclusiones. Y de ahí salieron a todos los países de América Latina, les repito, en febrero del año 73. Pero en octubre del año 73 ya estaba el cardenal Suenes participando en la renovación. Y al cardenal, entonces, en esa época se dijo, ¿por qué no hacer un gran encuentro carismático de responsables? A veces hablaban de líderes, pero en la renovación no les gustó mucho la palabra líder y buscaron más bien servidores o responsables. Entonces dijeron, hagamos un encuentro de servidores en Puerto Rico. Eso era una idea del padre Tomás Forest. Pero cuando supo el cardenal Suenes que querían hacer como una reunión casi que mundial en Puerto Rico, dijo, no, hagámoslo en Roma. Hagámoslo en Roma. Y entonces se invitaron en octubre a Roma. Yo lamentablemente no pude ir a esa reunión porque cuando me di cuenta mi pasaporte estaba vencido y no tenía tiempo porque en esa época era demorado el sacar pasaporte. No era como ahora que en un día
uno tiene todo el resuelto. Pero en esa época era demorado, por eso no puede ir, pero el padre García Herrero sí fue. Entonces dicen que llegó el cardenal a Roma y fue a visitar al Papa Pablo VI. Y cardenal, qué gusto en verlo, qué buenos vientos lo traen por aquí. Y el cardenal le dijo, es que vine a una reunión carismática. Y como que el tema, le mandó, no fue personalmente, sino fue llamándolo por aparte, le mandó decir al Papa que estaba ahí. Entonces, con uno de los subsecretarios de Estado, le mandó decir el Papa, ay cardenal, pero como no sabemos para dónde va eso, mejor tal vez que no asista usted. Él dijo, pues ¿cómo no voy a asistir, santidad? Dígale al Papa que tengo que asistir porque yo fui el que los invité. ¿Cómo no voy a asistir? Entonces, allá le dijeron, bueno, entonces vaya por un solo día. Entonces él llegó como a las 5 de la mañana y se quedó hasta las 11 de la noche para atender el llamado del Papa. Pero el cardenal llamó al Papa y le dijo, no, pero recíbalos. Y se vieron en este problema, vamos a recibir a esos. En esa época no había nada de aprobación, sino que era como un movimiento que no sabían si era católico o protestante o de qué se trataba. Y entonces, el Papa dijo, bueno, entonces que vayan a la audiencia general. Y fueron a una audiencia general, el Papa da audiencia cada semana. Entonces fueron a la audiencia general y decían que iban saludando a todas las delegaciones. Saludamos a los sacerdotes que vienen de tal parte. Saludamos como que hasta había un grupo de lustrabotas que venía de algún país, etcétera. Y a todos los saludaban y no los mencionaban a ellos. Ellos estaban reunidos en un lugar llamado Grottaferrata y fueron 13 a saludar al Papa, a esa audiencia general, pero como que no los mencionaban. Y el Papa habló y todo eso sin mencionarlos, pero apenas terminaron el Papa su audiencia, dijeron por los parlantes, el grupo que está reunido en Grottaferrata, que nombren a 13 delegados que pasen a tal sala que el Papa quiere hablar con ellos. Entonces nombraron ahí a 13 carismáticos, ahí rápido, vayan ustedes a ver. Y ahí fue la primera vez que el Papa Pablo VI habló a los carismáticos. Eso yo lo recogí en un folletico que publiqué primero, que llamaba Pablo VI y la renovación, y luego lo publiqué, en varias ediciones fui llegando a publicar Los Papas y la Renovación. Es del mismo formato que no sé si lo conocen. Tiene hasta Benedicto XVI, faltaron 2 años de Benedicto XVI, pero después publiqué otro, El Papa Francisco y la Renovación, con lo que había hasta ese año. Y eso hay que ponerlo al día todo, porque es bueno que sepamos lo que los papas nos han dicho, las aprobaciones y las bendiciones. Cuando yo le llevé al que estaba de nuncio en esa época aquí en Bogotá, el libro de los papas y la renovación, el señor nuncio de esa época me dijo, ¿todo eso han dicho los papas sobre la renovación? Claro que han dicho mucho los papas sobre la renovación y nos han trazado y nos han despejado horizontes. Bueno, esa fue la primera contacto con los papas. Entonces, estaban tan entusiasmados los que fueron a ese encuentro de Grottaferrata, los latinoamericanos, que dijeron, volvamos a reunirnos en América Latina. Entonces le dijeron al padre García Herrero, ¿nos recibe otra vez? Claro, dijo el padre. Y el padre se vino para acá. Y me dijo, hombre, creíamos que Samuel Ballesteros era el que organizara esto, pero está enfermo. Te tocó a ti organizarlo. Entonces me pusieron a mí de organizar el ECLA 2 y por eso es por lo que les digo que me metí del todo ya en el ECLA 2. Y sobre todo que a mí me tocó escribirles a los consejos nacionales de cada país de América Latina
invitándolos. Y entonces ellos me dijeron, bueno, va a ir fulano y fulano. Yo ya sabía los nombres y yo tenía que preocuparme de dónde los iba a hospedar. Entonces no conseguimos un hotel, sino que en las familias de aquí de este barrio Minuto de Dios, ahí fueron, cada familia le dábamos, usted reciba uno, usted reciba dos, usted recibe un hombre, usted recibe una mujer, usted un sacerdote, en fin. Entonces a los que llegaron los fuimos, sobre todo que ya cuando eran eso me escribían cartas. Entonces yo sabía ya quién iba a venir y entonces me tocó ir al aeropuerto a recibirlos, ya los conocía. Eso porque vinieron muchos colombianos. En total, en el ECLA 1 ya les dije 23. 23. ECLA 2 más o menos como 120. Pero yo ya me conocía el nombre de casi todos. Tanto que en la última reunión, en la acción de gracias final, el padre Tomás Forest dijo, hemos descubierto un nuevo carisma del Espíritu Santo. El carisma de la memoria que tiene el padre Diego, que se acuerda de todos los nombres. Bueno, así fue. Tuvimos ese ECLA fue una explosión de alegría. Ese fue como el nacimiento, ya había grupos aquí en Colombia, pero ese fue como el bautismo en el Espíritu para todos. No solo porque había de todos los países de América Latina, pero yo creo que si de los países de América Latina había como 50 o 60, de Colombia había los otros 60. Y una alegría por todas partes. No, eso fue el boom. Padre, y permítame porque usted dijo algo que tocó mi corazón y yo siempre le digo que una de las bendiciones de ser parte de la renovación es tener la bendición de ir a un ECLA. Y lo que usted está diciendo, conseguir casas, cada vez que he viajado a un ECLA, el Señor me ha regalado una nueva familia, porque llegar a una familia significaba que ellos abrían la puerta de sus casas, de lo que tenían, en la sencillez, en la humildad, pero con un amor tan grande y sentir eso, vivir eso y saber que todo comenzó con usted en el año 74 cuando organizaba eso y creo que el formato de ECLA que hoy estamos viviendo, ¿por qué no decirlo, Omar? Le debemos a la organización del Minuto de Dios y sobre todo al Padre Diego que ha trabajado en ese año. Pues sí. Ocupamos el mismo formato después de tanto tiempo. Me parece maravilloso, únicamente que después nació el CONCLAT, por el trabajo del padre Camilo Bernal, del cual hablaré más tarde, pero a ver, tanto que a mí, pues no solo fui a los primeros ECLAs, a los que me tocó presidir, les dije ya 13, porque era que cuando Miguel Mendoza de Monterrey, México, era el coordinador latinoamericano, entonces él se empeñó en que yo lo acompañara en todos los ECLAs, de manera que me llegaba siempre la invitación, venga. Entonces, por eso estuve en los 13 primeros. Ya después tomé vacaciones un poco, pero otros 5 me invitaron después y por eso es por lo que he asistido a 18 de todos los ECLAs que ha habido. Claro, padre, y yo sé que usted tiene tantas memorias, pero no queremos que la hora se termine sin que usted nos pueda hablar un poquito también. Yo bendigo no solamente su memoria, su corazón, usted es una enciclopedia y facilito podríamos tener 2 programas porque la hora se nos va, no sé a ti Omar, pero a nosotros la hora se nos va tan rápido que prácticamente tenemos tanto que preguntarle y tan poco tiempo. Solamente recordar unas cositas a los que nos están viendo, que son casi, padre, más de 700 personas las que se están conectando en vivo y le están dejando su mensaje, sus oraciones, los recuerdos que ellos tienen con usted. Y en medio de esas personas, solo recordar, el padre Diego estuvo como miembro del ICRO, que es, en ese momento era lo que era ICRES y luego ahora se convierte en CARIS, el Servicio Internacional de la Renovación, por 12 años, de los cuales también tuvo la gracia y la misión de ser presidente. Dentro de los ECLAs, el padre Diego nos ha contado que le ha tocado organizar desde el ECLA 2 hasta el ECLA 13. O sea, estamos hablando de cuántos años servicio y ha participado de otros, o sea, lleva 18 años, no 18 años, 18 ECLAs participando, compartiendo con nosotros.
Pero el Padre tiene una riqueza todavía en su corazón, Omar, que queremos pedirle en estos últimos minutos quizás es, cuéntenos, Padre, cómo nace el CONCLAT. Después de tantos frutos del ECLA, que personalmente yo le agradezco, y los de mi generación y los más jóvenes también, saber que lo que hoy vivimos es fruto de ese trabajo que usted hizo. Pero cuéntenos un poco de los comienzos del CONCLAT. Tendremos otros programas para hablar de todo el CONCLAT, pero qué bueno escuchar de usted el comienzo de lo que hoy conocemos como el Consejo Latinoamericano de la Renovación. A ver, te contaba que en el ECLA 2 hubo los delegados de América Latina, pero más o menos el doble de colombianos, pues otro tanto de colombianos. Entonces, ya en el ECLA 3, que fue en Aguabuenas, era toda la gente de Puerto Rico. Y luego en el E4, que fue en México también, y en el 5, que fue en Caracas, y en el 6, que fue en Lima. Y entonces había mucha gente del país que recibía. Entonces, realmente había conferencias, pero que los responsables de cada país se pudieran reunir, no, ya quedaban desbordados por el gentío. Entonces, el padre Camilo Bernal fue el que dio la idea de hacer una reunión distinta que llamara CONCLAT. Entonces, él me comunicó a mí. El padre Camilo había sido un muchacho universitario que entró a la renovación y que después de estudiar aquí, graduarse en la Universidad de Bogotá, la llaman los Andes, y luego ir un año a una beca en Grenoble, en Francia, me escribió que él quería ser sacerdote. Entonces yo lo recibí y lo puse a estudiar en la Javeriana por cuenta mía. Y después me llegó otro y otro y otro y otro de esas casas de seminaristas que yo fundé aquí en el Minuto de Dios. Se han ordenado como 120 sacerdotes, muchachos de renovación carismática que han sentido el deseo de servir al Señor como sacerdotes. Estoy publicando en estos días un libro que llama Formación de Sacerdotes, donde cuento todas mis experiencias al respecto. Entonces, Camilo, que es muy organizado y organizador, dijo, ¿por qué más bien no hacemos que antes del ECLA haya una reunión del responsable de cada país o el asesor de cada país o un joven por país? Entonces, hacía una reunión menor para tratar realmente los problemas, no para que todos no se nos vaya en una gran asamblea con unas grandes conferencias, sino también para que podamos dar orientaciones más concretas. Entonces invitamos aquí a que hubiera el CONCLAT 1, aquí cerca de Bogotá, hay una casa de retiros que le pertenece al Minuto de Dios, la llamamos Shalom, la paz, y entonces ahí tuvimos el CONCLAT 1, ahí hubo el CONCLAT 1, donde se pensó qué podía hacer los CONCLAT y cómo se podían organizar y cómo, que es el formato que Omar dice tienen ahora, y es hacer el CONCLAT y luego el ECLA inmediatamente en el mismo lugar. Entonces el CONCLAT es como el prefacio, como el prólogo del ECLA, pero en el CONCLAT llegan el responsable, el responsable del comité timón y el padre asesor o un joven, es lo que generalmente se tiene. No sé si han cambiado ya otra cosa, no estoy bien enterado. Y entonces está primero el CONCLAT, que se llama Consejo Católico Carismático Latinoamericano, y después el ECLA, que es Encuentro Católico Carismático Latinoamericano. A mí me gusta decir católico carismático más que carismático católico, porque siento que lo que quiero es que la Iglesia Católica se llene de carismas, se llene de gracias del Espíritu. Entonces, por eso pongo primero el católico, para que digan, ustedes los católicos carismáticos y latinoamericanos. Bueno, Katia, yo creo que me estoy sobrepasando de tiempo. Córtenme cuando ustedes crean, no tengan pena. No, padre, nos quedan como 10 minutitos, pero qué rico es escuchar esa historia. Yo tuve la bendición de estar en Shalom y qué lindo poder sentir que la renovación tiene un comienzo, ¿verdad? Porque muchos de los jóvenes, yo estoy leyendo algunos de los mensajes que nos van llegando también. Qué bueno es conocer de dónde venimos, porque muchos de nosotros quizás no teníamos esta oportunidad de saber. Yo creo que el único cambio
que hubo en el formato del CONCLAD, padre, de lo que usted nos cuenta, que es fruto, yo creo, también de los ECLA. ¿Por qué no decirlo que el CONCLAD es fruto de los ECLAs, de ese encuentro, de esas ganas de reunirse? Y creo que pudiera ser que ese sea el fruto mayor del ECLA 1 y del ECLA 2, de poder tener las ganas de ser familia. El único cambio es que hoy Omar, como secretario, como encargado latinoamericano de jóvenes, es también parte del CONCLAD. O sea, no es representando un país, sino Omar y la subcoordinadora, que es Catherine, representan a todo el continente juvenil. Perfecto. Bueno, pues entonces ya les conté algo, no todo, pero porque sería de no terminar, pero les conté algo del ECLA 1, les conté del ECLA 2, que fue una explosión de alegría. Después del ECLA 1, que ya les dije fue en febrero del 73, aquí hicimos una experiencia que fue para nosotros muy importante, y fue con el padre Rafael. Le dije, a ver, ¿por qué no hacemos una reunión de jóvenes? Omar, ponme cuidado porque eso te puede servir a ti a nivel latinoamericano. Yo dije, hagamos una reunión de jóvenes. Y entonces le pusimos el nombre de Concilio de Jóvenes. Acababa, pues ya había pasado el Concilio Vaticano II. Padre Hugo, sigue. Había pasado el Concilio Vaticano II y yo había leído en Francia que allá en TC habían hecho una reunión ecuménica que la llamaban Concilio de Jóvenes, y a mí me pareció muy bello el nombre. Conciliar es poner de acuerdo. Entonces le dijimos por televisión con el padre Rafael, vamos a hacer en Semana Santa del 73, en abril del 73, vamos a hacer un concilio de jóvenes. Yo creí que diciéndolo por televisión, algunos muchachos le iba a llamar la atención, y pensé, vendrán por ahí unos 80. Entonces, y era Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y salir Domingo de Ramos, Domingo de Pascua. Entonces, el Martes Santo va llegando de una ciudad de Colombia llamada Pereira, va llegando un bus con 60 muchachos. Y estábamos pensando que en total iba a haber 80 y solo de una ciudad vienen 60. Entonces, a buscar hospedajes. Y aquí, entonces, a las religiosas que nos acompañaban en ese momento, busquen de casa en casa, que reciban gente. Yo recuerdo que en la casa donde yo vivía, que no era donde ahora estoy, sino en otra casa, recibí 16. Una entidad aquí que estudiaba aspectos sociológicos, le dijimos que hiciera un censo, y contando los muchachos que vivían propiamente en el barrio Minuto o de Bogotá, que venían en sus buses por la mañana y se iban por la tarde, tuvimos casi 5,000. Wow. Lo que hicimos con ellos Jueves Santo, Viernes Sábado, Viernes Santo y Sábado Santo, además de los oficios litúrgicos de la Semana Santa, fue darles un seminario de vida en el Espíritu. De manera que en ese abril del año 73 salieron entusiasmados 5,000 muchachos a predicar de Jesucristo por todas partes en Colombia. Fue una gran experiencia. Y así entonces comenzamos a tener asambleas, grupos de oración. Yo llegué una vez a una parroquia en México y entonces fui a saludar al párroco y le pregunté, ¿qué estás haciendo ahora? No, pues seminarios de vida en el Espíritu. ¿Y por qué? Me dije, ¿cuántos? Le dije. Me dijo, no, pues tengo la parroquia dividida en 4 y en cada sector están haciendo un seminario. Ese fue el entusiasmo de la renovación. Comenzamos. Padre, yo creo que usted por la cara de Omar está encendiendo, Omar, porque Omar cuando se queda así como sin palabras es porque está pensando de qué viene. No sé si viene un concilio 2020 o 2021, pero yo también creo que esa parte de los jóvenes podemos atribuirle a esa energía del Espíritu Santo y a esa espiritualidad que ustedes vivieron en esos ECLAS, Padre, y al CONCLAS y al trabajo. Omar, ¿por qué no comienzas a pensar, y tú que eres el secretario, pues, a ver, proponer ahora en el ECLA a cada país y usemos esta virtualidad? Comencemos a pensar, primero tal vez una reunión continental de jóvenes,
pero después que cada país tenga su eco y que cada país, en cada diócesis haya, y que se vuelva esto como un germinar de grupos juveniles con una reunión virtual, cada uno con reunión virtual. No lo dije yo, padre, lo dijo usted y Andrés lo está escuchando. Que, padre, nosotros sabemos y ojalá pudiéramos tenerlo de vuelta con usted, tener este tiempo con usted, porque todavía hay tanto por vivir. Yo sigo repitiendo en el corazón que usted es una enciclopedia viviente y ojalá pudiéramos grabar todas las memorias que tienen en su corazón, porque eso es ser familia. Yo he aprendido hoy muchísimas cosas y si usted, mi hermano, mi hermana que nos está acompañando en Facebook también, póngale un corazón, póngale un like, póngale un amén, ore por la vida del Padre para que así como él vivió su experiencia de Pentecostés, tantos otros sacerdotes que amamos puedan también tener la oportunidad de compartir la corriente de gracia a toda la iglesia. Y yo me quiero quedar con algunas cosas simplemente para pedirle al Padre una palabra final, Omar. Por lo menos de mi parte quiero quedarme como Dios a través de esa primera pareja misionera que con sus hijos llegan a Colombia y llevan la renovación carismática a todo el continente, porque comienza ahí pero se extiende, nace esa alegría, ese fervor, esa conversión, pero sobre todas las cosas el espíritu misionero que hoy en día sigue en la renovación carismática. O sea, yo quiero invitarles a ustedes jóvenes y a ustedes hermanos en general que nos están viendo, que no nos cansemos de ser misioneros, porque una familia misionera llega a un lugar y miren lo que hemos tenido, una hermosa historia, y creo que debemos de agradecer a Dios por la historia de los ECLAS, porque creo que incluso fruto, no quiero decirlo directamente porque nos pueden escuchar la gente de Europa, Padre, pero creo que también el Espíritu Santo trabajó en el ECLA 1 para que volviera como a nacer esa alegría Pentecostés para tener incluso el encuentro mundial en Grottaferrata, porque creo que también parte de esa alegría que hay del ECLA 1 se extiende no solamente a Latinoamérica, sino a toda Europa. Por eso yo personalmente quiero, Padre, agradecerle a usted, agradecer su amor, agradecer su paternidad, agradecer en nombre de todos aquellos jóvenes que incluso con mis hermanos de la comunidad Keris lo llamamos a usted todavía papá, porque camina con los jóvenes, porque nos invita a soñar, porque como papá nos ha animado dentro de Keris y a toda la renovación carismática a ser discípulos misioneros, a ser carismáticos en el poder de Dios. Omar. Yo creo, yo creo, Omar, para que tú averigües, mira, una experiencia que es bueno recuperar es el encuentro que tuvimos con el Papa Pablo VI el 19 de mayo de 1975. Primero nos reunimos en las catacumbas de San Calixto, después celebró la misa en el altar papal en San Pedro el cardenal Suénez, y después llegó el Papa Pablo VI a saludarnos y nos habló en mayo del 75. Esa es una cosa que no se puede perder. Otra experiencia que no podemos perder, la que ocurrió en 1984, cuando tuvimos el primer encuentro de sacerdotes, que lo celebramos allá. Nos acompañó la Madre Teresa de Calcuta, que ahora la veneramos por santa. Yo le hablé al que ahora es santo, el Papa Juan Pablo II. Entonces, allá con todos los carismáticos le hablé en la Basílica de San Pedro. De manera que hay muchas experiencias que podríamos recuperar. Y como Katia decía ahora, que si podemos tener otra entrevista, planéenla con un tema concreto y la hacemos cuando ustedes quieran, pero queda con la organización del CONCLAT y con mucho gusto, cuando quieran. Padre, realmente es mucha información lo que nos está dejando y en lo personal, como el secretario de jóvenes, creo que nos está dando un impulso como al inicio para generar realmente una misión en este punto de la historia que estamos viviendo. Esta historia que se ha venido construyendo ya hace mucho tiempo, pero bueno, creo, Padre, que realmente sí es necesaria otra reunión con usted, si nos lo permite, y si nos hacen ese gran favor de seguirnos conectando con usted también, porque conocemos su agenda y su actividad misionera, Padre. En verdad necesitamos ponernos al corriente porque hay mucho más que poder hablar
para llegar rumbo al ECLA preparados, Katia. Y yo creo que realmente hoy nos abrieron mucho la mente y el corazón para lo que viene y lo que el Espíritu Santo sin duda en este punto está planteando para Latinoamérica. Así es, Omar. Y bueno, antes de despedirnos, queremos darle algunos avisos y darle las palabras finales a Padre. No se olvide, vamos a romper hoy uno de los secretos, porque no habíamos hablado todavía de los predicadores, Omar, pero aquellos que estaban esperando hoy vamos a revelar el primero de ellos. Con nosotros durante el ECLA 2020, del 15 al 18 de octubre. Anótelo, del 15 al 18 de octubre será uno de los predicadores principales, el padre Diego Jaramillo. Así que será una gran oportunidad para seguir escuchando de él. Y creo que la gente pregunta, ¿dónde será el ECLA? El ECLA será en su casa, desde la comodidad de su casa, ahí donde el Señor está llamando, desde Tierra del Fuego hasta el norte, hasta Alaska, hasta Canadá. Nos uniremos todos del 15 al 18 de octubre para proclamar juntos: devuelvan, reconozcan el poder de Dios. Y nosotros queremos invitarlos a que nos sintonicen el próximo miércoles 8:30, hora de Colombia, hora de México, para seguir caminando rumbo al ECLA. Y queremos pedirle, Padre, terminar esta transmisión con un mensaje suyo para toda la renovación carismática latinoamericana, y si después de ese mensaje nos puede dar su bendición para que sigamos tan fieles al Evangelio como lo ha seguido usted. Yo les diría, así como por revocar algunos, no olvidemos a Emiliano Tardif, que fue un hombre bendecido por Dios, canadiense, pero trabajó en Dominicana. Emiliano. No olvidemos a Tomás Forest, de Estados Unidos, trabajó en Dominicana y en Puerto Rico, bien importante ese hombre. No olvidemos a Salvador Carrillo Alday y a Carlos Talavera, mexicanos los dos, a Onésimo Cepeda, que creo que todavía existe. No olvidemos a Cipriano Chagas de Brasil, no olvidemos a Carlos Aldunate de Chile, no olvidemos a Alberto Padilla de Argentina, no olvidemos a Alberto Ibáñez, no olvidemos por ejemplo, a Guillermo Nolan, americano que trabajó en Venezuela, no olvidemos a Reinaldo Paul, cubano que trabajó en Costa Rica, no olvidemos a Segundo Cano, a Monseñor Alfonso Uribe, a Rafael García Herreros, bueno, a un montón de gente que ha trabajado y que nos abrió caminos, pero que heredémoslos y aprovechemos, enriquezcámonos con el recuerdo de ellos. Esa es una idea que te dejo, Katia, y también a ti, Omar, para que si pueden en el Conclave la lleven adelante. Katia, que el padre Diego Jaramillo te manda a decir que bueno, que acepta la conferencia que le pusiste en el ECLA, pero quiero que qué temas van a tratar para saber qué tema debo pensar. Bueno, ¿qué otra cosa les podría decir? Bueno, un saludo a todos las 700 personas o lo que me dices que están conectados con ustedes o lo que lo sigan viendo, y que la presencia del Espíritu de Dios los llene a todos ustedes, que sople el ventarrón, que se enciende el fuego, que brote el manantial. Ustedes saben, y trabajen más el tema del Espíritu Santo. Yo creo que aunque lo invocamos con frecuencia, nos falta trabajar más profundamente el tema, estudiar más quién es el Espíritu de Dios. Los símbolos del Espíritu, yo escribí un folleto al respecto: el agua, el fuego, el viento, el aceite, el don, el huésped. Bueno, eso es las experiencias del Espíritu. Yo hablo del bautismo, pero la efusión, la liberación, la embriaguez del Espíritu, la renovación en el Espíritu, son maneras de decir lo mismo con acentos diferentes. No olvidemos los carismas, que ya hablé el otro día, creo, para los hermanos de México. No solo los carismas de Pablo, sino todo el mundo carismático que hay alrededor del Espíritu. Los sacramentos, que son presencias básicas del Espíritu Santo en la iglesia.
el bautismo, que es el comienzo de todo, la confirmación, el perdón de los pecados, la Eucaristía, el matrimonio, el orden, la unción de los enfermos. Es el Espíritu el que está actuando ahí en todo eso. Los ministerios. Bueno, todo eso, la gracia que el Espíritu nos ha dado, que la alegría del Espíritu esté con todos ustedes, que el gozo del Espíritu se encienda en el corazón de todos y que el Espíritu Santo venga sobre todos ustedes. Le pedimos eso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para todos ustedes. Amén. Gracias, gracias papá, gracias Padre Hugo también por ayudarnos a conectar con el Padre. Gracias hermanos de Latinoamérica por haber compartido con nosotros otra noche. Vamos a seguir leyendo sus mensajes, aunque el programa termine ahora. Vamos a seguir contestando si hay algunas preguntas. Y bueno, vamos a esperar que la bendición de Dios nos pueda volver a encontrar con el Padre Diego para seguir aprendiendo de lo que es nuestra historia. Omar. Familia carismática, yo me quedo impresionado, les tengo que comentar algo. A mí la memoria de Katia es algo que me impresiona, pero la memoria del Padre Jaramillo es un don. Es una gracia del Espíritu, en verdad. Confirmo sus palabras. Me quedo impresionado con tanta historia, con tantos datos tan concretos, tantos nombres. Vamos, yo no me acuerdo lo que hice ayer y el Padre recuerda lo que hizo hace, estos 40 años y más, ¿verdad? Padre, muchas gracias. Vamos a seguir compartiendo con usted, vamos a seguir compartiendo con toda Latinoamérica y sigan compartiendo esta entrevista para que toda la gente del movimiento, toda la iglesia como tal, confirme este llamado a vivir el ECLA 2020 que será virtual desde su casita, con todo el amor y el cariño de todas las personas que hacemos realidad esta experiencia de llevar a cabo este encuentro virtual. Ojalá usted nos abra las puertas, pero más las puertas del Espíritu Santo para que llegue hasta su casa y le abrace fuerte, un abrazo fuerte a todos y les queremos mucho. Nos vemos el próximo miércoles a las 8:30. Dios les bendiga y recuerden, nos despedimos con la tarea que nos dejó el Padre. Sigamos hablando del Espíritu Santo. Buenas noches, Dios les bendiga hasta la semana que viene. Bien a ustedes. Good.